aprovechar para ser puntuales y por respeto a todos los que han sido puntuales. Y bueno, pues bienvenidos hoy a este encuentro. Yo creo que un encuentro muy especial con Tomás Bustamante. Bueno, una figura yo creo que destacada, reconocida y valorada y apreciada en la ciudad de Torrelavega, que presenta hoy un nuevo texto, un nuevo libro, El maestro de obra prima y la mulata. Yo creo que es un texto muy especial y bueno, que forma parte del de la 10ª colección de las hojas de Quercus, con lo cual yo creo que es importante, va a incrementar, a enriquecer ese acervo cultural que tiene la asociación de Quercus. Y yo siempre digo que para mí, como concejal de cultura, y yo creo que es una obligación y una responsabilidad desarrollar una política cultural en la que dé encaje, dé apoyo a proyectos como el que nos ha presentado en esta ocasión Tomás Bustamante Gómez, un proyecto que recoge, nos acerca a la historia de Torrelavega, porque es un libro creo que también de historia social, de una genealogía familiar. A través de ese análisis, bueno, ellos nos lo comentarán, a través del análisis de unos apellidos, nos van a acercar a una época de la historia de Torrelavega que muchos conocerán, otros desconocerán, pero que gracias a este libro, tanto para las generaciones presentes como en la futura, pues es una evidencia, es un testimonio de lo que ha sido la ciudad de Torrelavega en una época muy interesante, una época preindustrial, en la que vemos, bueno, luego como vas a tener un encuentro con el autor que va a dinamizar también Ekinichi. Gracias por estar aquí, por acompañar a Tomás Bustamante, es un día importante, vas a formar parte de su historia personal, así que fenomenal. Y decía que es una responsabilidad para mí y una obligación, pero puedo asegurar que también es un lujo y un placer contar en nuestro tejido cultural con personas o figuras tan destacadas como Tomás Bustamante, tan implicadas, comprometidas con la ciudad de Torrelavega, que es su ciudad natal y que sé que la lleva un poquito en el corazón, y que bueno, pues que nos deja este testimonio, esta evidencia que, como decíamos, de incrementar y ampliar, enriquecer pues el acervo cultural de la ciudad. Así que sin más, gracias Kenichi, gracias a Quercus. Sé que para vosotros también es un honor contar con Tomás Bustamante y contar con este libro. Tenemos el encuentro, la suerte de tener este encuentro con el autor, que además sé que tienes una relación personal de amistad, con lo cual creo que lo vas a disfrutar, lo va a disfrutar Tomás Bustamante y yo creo que lo vamos a disfrutar todo. Así que sin más, chicos, os doy palabra y sí que os voy a querer hacer una petición, también por parte del autor, que podamos silenciar los teléfonos móviles para que el autor no se nos despiste y centre la atención y nos lo cuente todo, ¿vale? Así que porfa, le ponemos en mute, en modo avión, aunque estemos aquí en la sala Mauro Muriedas, y despegamos. Tomás, cuando queráis. Gracias. No sé si esto está conectado, ¿esto se oye? Ah, sí, sí. Lo primero, quiero el capítulo de agradecimientos, ¿verdad? El libro se publicó ya el 27 de junio y hemos retrasado la presentación hasta el día 4 de agosto porque mi nieta Carolina nos acompaña en este día. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento y a Esther, la concejala de Cultura, con que he tenido grandes facilidades para poder publicar este libro. También quiero agradecer a José Ortiz Sal, que es uno de los historiadores favoritos míos de Torrelavega y es el que ha hecho un prólogo realmente muy importante y que enriquece enormemente el libro. Además, José Ortiz es un experto también, lo es de la piel y sus derivados. Quiero también agradecer, no lo hago siempre, pero en esta ocasión lo tengo que decir y lo tendré que decir muchas más veces, porque siempre se me olvida, a Gelo Bustamante Hurtado, que es mi primo y es el que me ayuda a mejorar las fotos que consigo y que realmente para publicar pues igual no tienen la calidad precisa y me ayuda a esto. No creo que se me olvide. ¿Se ha llevado la concejala al libro? Sí. Que no, para que no se me olvide nadie, porque yo tengo una memoria fatal. Sí, tengo una memoria fatal. Eso es. Y quiero también dar las gracias, como no, a Amparo Fernández de Regatillo Ruiz, con la que he publicado ya 3 libros y en marzo conseguimos convencer al Ayuntamiento que no lo publique
será el cuarto volumen del cementerio de Geloria, y tendrá el ayuntamiento ya a disposición las 6.000 personas con su biografía, su pequeña biografía, claro está, que están enterrados en el cementerio de Geloria, porque no se sabe quién estaban enterrados hasta los trabajos que ha hecho Amparo y yo. Y por último, también a la asociación Ascagen, de la cual somos miembros y que siempre nos ayuda en aquello que pedimos su ayuda. Nada más. Muy buenas tardes. Gracias, Esther, por tus palabras tan amables siempre, y muchas gracias a todos por venir. Y aquí, pues mi rol es hablar conversar con Tomás sobre la nueva obra que hoy tenemos en nuestras manos, El maestro de obra prima y la mulata. Presentar a Tomás en Torrelavega pues es algo bien fácil, le conoce todo el mundo, por lo tanto no hay que presentarle. Pero sí, permítanme que diga tres cosas del perfil de Tomás. Tiene tres pasiones, yo creo, ¿no? La primera es la veterinaria, con gran dolor de su padre, porque iba para ingeniero agrónomo y se cambió a veterinaria. Sigue teniendo, aunque ya no es tan activo, pero sigue teniendo una gran pasión por los animales. La segunda pasión son los bonsáis, el trabajo del arte de los bonsáis. Tiene un jardín precioso que últimamente anima a la gente que vaya a visitarlo. Y por último, pues es la historia de Torrelavega, la pasión por Torrelavega, que le ha llevado pues, a traer esto, a escribir este libro, que lo primero que llama la atención es el título, El maestro de obra prima y la mulata. Es el último de la serie dedicada siempre a Torrelavega y a la sociedad, a las familias, a las gentes de Torrelavega a lo largo de la historia, siempre basados en los siglos XVI, XVII, más o menos. Yo creo que desde aquel primer libro, que a mí me parece que fue su obra más importante, porque Kerku sabemos que trabajó muchísimo en aquel libro, es un libro de consulta fantástico, que todos aquellos que quieren conocer la historia de Torrelavega deben conocerle, que es El Banco de Torrelavega. El Banco de Torrelavega, que tuvo una duración de 25 años y que Tomás, como es siempre, con su trabajo riguroso, con su trabajo de investigación, de búsqueda de archivos, de búsqueda de materiales, pues hizo un libro de muchísimo peso, y valga en el buen sentido de la palabra, y con muchísimo contenido para investigadores y gente que quiera conocer cómo era Torrelavega en aquellos años. Después también ha escrito sobre la Cámara de Comercio de Torrelavega, sobre la sociedad, sobre la gimnástica, por supuesto. Un gimnástico militante y sufriente como es Tomás, pues tuvo que escribir sobre historia de la gimnástica, y también hizo, yo creo que un trabajo que ha aportado algo a esta ciudad, que es conocer las personas que están enterradas en el cementerio de Geloria, que lo hizo junto con la compañera Amparo Fernández. Entonces, ese libro que había que hacerle, y donde se recogen todas las familias que están enterradas ahí, con todos los apellidos muy conocidos de Torrelavega, y ya nos anuncia que hay un cuarto libro. Y por supuesto también es de obligada lectura para los torreveguenses que quieran conocer esta ciudad, y para querer a esta ciudad hay que conocerla tal como la conoce Tomás, en profundidad, y con datos, y con fechas, y con apellidos, y con oficios. Entonces es obligado pues leer o entrar en su blog Torrelavega Antigua, que desde que se lo hizo hace, no sé si fueron 10 años, ha tenido ya casi 500.000 de entradas. Todos los temas que toca Tomás son sobre Torrelavega, su historia, su gente, sus oficios, todas estas situaciones que los torreveguenses, que nos consideramos de torreveguenses, pues nos encanta leer. Y tenemos este libro de El maestro de obra prima y la mulata, y lo primero que llama la atención es el título. Y yo le pregunto a Tomás ¿por qué este título? El maestro de obra prima. Bueno, cuando estuve investigando para publicar mi anterior libro, que es la biografía de una persona que fue alcalde de Torrelavega y pariente mío, que fue Federico Rodríguez Piró,
pues en una de las partidas de nacimiento de un familiar encontré que Juan Gómez Calvo era hijo de fulanito de tal, que era maestro de obra prima. Yo en aquel momento, no les voy a engañar, no sabía lo que era aquello. Sí que habíamos encontrado, y muchos de los que están aquí que trabajan también en estos temas, pues maestro de instrucción pública, maestro de primeras letras, maestro, pero nunca maestro de obra prima. Cuando realmente pregunté y me informé que era un maestro de obra prima, pues digo, pues aquí hay una cosa que debemos dar a conocer, porque ha sido un oficio muy importante en el siglo XIX en Torrelavega y que no había nada escrito. El maestro de obra prima es el zapatero de lo nuevo. Había dos tipos de zapateros, los que hacían los zapatos nuevos, y además había el zapatero remendón, el que lo reparaba. Hasta el siglo XIX no había un zapato para el pie derecho y otro para el pie izquierdo, como hay ahora, sino que había un zapato que servía indistintamente, ¿verdad?, mucho más cómodo para cualquier pie. Y es a partir del siglo XIX cuando ya se hacen con hormas diferentes, lo que es para el pie derecho y para el pie izquierdo. En ese momento que encontré a Juan Gómez Calvo, que había venido de Cuba, que había nacido en Puerto Santa María y que era maestro de obra prima, pues digo, oye, esto habrá que estudiar un poquito esto, y es donde surgió la primera inquietud. Después habrá más. Sí. Para lo del título te lo explico más adelante. Sí, podría haberse titulado también Los Gómez, del Reino de Portugal a Torrelavega. Sí, son 300 años estudiando a los Gómez desde mi bisabuelo, que fue Isaac Gómez Abascal, que fue un conocido, entre otras cosas, peluquero aquí de Torrelavega, y que se casó curiosamente con mi bisabuela, claro está, que era Cándida Rodríguez Piró, hermana del que fue alcalde de Torrelavega y uno de los líderes del Partido Conservador de Torrelavega. Curiosamente, su marido, mi bisabuelo, Isaac Gómez Abascal, era ateo y librepensador. Se casó con la hermana de... Por lo tanto, vemos cómo las familias pues, se entrecruzan. Ese es el último Gómez, que es el que llega a Torrelavega. Es el que llega a Torrelavega. Hay uno primero, que es Antonio Gómez, que nace en Esta historia comienza en el reino del Algarve, que pertenecía al reino de Portugal, al sur de Portugal, colindando con Huelva. Hacía 40 años que Portugal ya no era español, porque cuando hablamos de que es de Portugal español, Portugal fue español muy poquitos años. Bueno, entonces había dejado de ser español, y allí abajo, en el reino del Algarve, en torno a un castillo que había construido Alfonso III, que era el castillo de Castromarín, acabado en M, no el gallego de arriba, Castromarín, sino Castromarín, acabado en M. Ahí había unas aldeas, entre ellas el Acenjal, que es donde nacen los primeros antepasados que yo he encontrado, que es en torno a 1580 hasta 1620. Parece ser que a esa zona iban muchos judeos conversos. Eran los judíos que les obligaban a huir de España o a convertirse al cristianismo, y esa zona había cantidad de judíos conversos. Por eso hay una hipótesis, no del todo demostrada, que podría ocurrir que el primer Gómez, que no es Gómez, sino es Gómez con S, Gómez Fernández con S, sea un judío. Bueno, posteriormente, si quieres tú seguir. Sí, no. Lo que está es el primer Gómez que aparece en el Algarve,
y entonces el libro se convierte en una especie de road movie, es decir, que si fuera actual, pues desde cómo va estructurando una historia genealógica, familiar, cómo se va viniendo desde Portugal, desde el Algarve, y llega a Torrelavega, pasando por diferentes lugares de Andalucía, por diferentes lugares de La Habana. Llegan a La Habana y de La Habana pegan el salto a Torrelavega. ¿Cómo llegan a Torrelavega? Lo dejas un pues poquitín. Parece ser que, bueno, este hombre, que después comentamos lo de la mulata, que lo deja un poquitín aparcado, este hombre, bueno, trabaja de maestro de obra prima, el zapato de lo nuevo, en Sevilla, y en Sevilla en aquellos años tenía mucha relación con ultramar, y bueno, y se embarca, como muchos jóvenes de aquella época, hasta Cuba, y allí trabaja de maestro de obra prima, pero está unos años, no muchos años, y posteriormente no vuelve a Sevilla, sino que vuelve a Torrelavega. Entendemos, no sabemos, pero entendemos de que allí conocería algún montañés, de los grandes montañeses que estaban allí, que tenían muchas tiendas de pieles y que trabajaba zapaterías, pieles de pieles, y le hablaría, supongo, de la montaña, con gran cantidad de vacas, con gran cantidad, porque los zapatos pues necesitaban el cuero para hacerse, y recala en Torrelavega. Pero anteriormente... Es lo que da título al libro, el episodio de la mulata, que es un episodio delicioso, de cómo este hombre tiene ahí un affair y un problema grave. Cuando Manuel Gómez Muñoz. Sí, que yo voy a ver la fecha, porque estos son tantas fechas que... Es en 1833. Cuando Domingo Gómez de Palma, ¿vale?, que es 1722-1772, se mueren sus padres en Acinjal, deja 4 hermanas y se van él y su hermano mayor de Acinjal, porque Acinjal era un pueblo muy pobre, solamente había 4 cabras y poco más, y se van y pasan a 16 kilómetros a Lepe, y allí en Lepe, con 16 años, deja embarazada a una mujer, una mujer de 18 años. En aquellos años dejar embarazada a una mujer tenía penas de cárcel, y por lo tanto, si no te casabas con ella, y por lo tanto, como era una persona sin ningún tipo de economía, ni sabía leer ni escribir, pues no se casó con ella, y entonces ella le denunció y entró en la cárcel. Y ahí se inicia un expediente que tuve la suerte de encontrarle en el Arzobispado de Sevilla. Para eso ya ven ustedes que hay que mover un poco la cosa, y en el Arzobispado de Sevilla, allá escondido, había un expediente de este joven que no se quería casar con esto. Lo importante de este expediente es que le dice el obispo y el juez civil de Lepe, dice: ¿es usted conocedor que su mujer, que esta mujer no es del mismo color que usted? Y él tiene que decidir que sí, porque era una mulata. Por lo tanto, se casa con una mulata, tienen el niño a los 4 meses en Lepe, muere párvulo, se muere como se morían tantos y tantos niños en aquellas épocas, y deciden trasladarse a Puerto Santa María. Y ya en Puerto Santa María trabaja de maestro de obra prima y tiene a su segundo hijo, Domingo Gómez de Palma. Y de allí saltan a La Habana, y de La Habana a Torrelavega, y es donde aparece el último Gómez que está en Torrelavega, que es tu bisabuelo, Isaac. El último Gómez, perdona, soy yo. Pues, digamos de la saga familiar histórica, me imagino. Habrá algún Gómez más por ahí. Isaac Gómez Abascal. Este es el que viene, está en Torrelavega, ¿no?, que es el último, que era barbero. Que era barbero, sí, fue también carpintero, mucha gente aquí de una cierta edad, ya han oído hablar de él, tenía una orquesta, y en el cine Bacari, que era cuando se ponían las películas mudas, pues él tocaba, y hizo
una orquesta que se llamaba Isaac y sus hijos, ¿verdad? Cuando no cortaba un pelo o cortaba una barba, pues amenizaban en la peluquería, eran otros tiempos, otras velocidades, amenizaban con unas canciones de cuerda. Ellos eran especialistas de cuerda. Cuando se muere Isaac Gómez Abascal, su hijo, que es mi abuelo, Isaac Gómez Rodríguez, pues crea la misma orquesta que se llama Isaac y sus muchachos, porque se habían tenido 9 hijos. Está recogido. Sí, había tenido 9 hijos y 5 se fueron a Chile, y allí ya hay una familia muy extensa, entre ellos un director de cine muy premiado en Cannes y en Málaga recientemente, que procede de Torlavega y es un director de cine muy famoso en Chile. Y otros se quedan aquí, se quedan 2 más. Dice el prólogo, un prólogo magnífico, ya ha hecho mención Tomás a él, José Ortiz Sal. Dice: Tomás Bustamante se ha servido habitualmente de los llamados libros sacramentales en sus trabajos sobre historia de Torlavega, con la rigurosa precisión de un primitivo pintor flamenco. Y añade, dice: el maestro de Valprima y la mulata, sin perjuicio de ser parte de un libro de historia y genealogía familiar, es un recorrido de una genealogía familiar con esas peripecias de casarse con la mulata, de irse a La Habana, de venir aquí, de la barbería. Son algunos párrafos deliciosos de cómo eran las barberías en Torlavega. Incluso hay una relación, recoges una relación de los barberos que en aquellos principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, ya cortaban el pelo y hacían otras cosas en Torlavega, amenizados en algunos momentos por esas guitarras, esas bandurrias que tocaba el bisabuelo Gómez de los Gómez. Dice: a pesar de la modesta consideración de las artes mecánicas en las sociedades tradicionales, el conocimiento de un oficio, en este caso el de zapatero de nuevo, tenía un doble valor para las clases populares. Una de las cosas que para mí tiene este libro es la importancia de los oficios, porque aquellos que no tenían tierras, aquellos que no tenían herencias, pues tenían que quedarse a los oficios. Y había incluso algunos oficios que estaban mal vistos y no estaban... ¿A este cuentas un episodio o algo de eso? Sí, entre ellos. Sí, entre ellos el zapatero de huevo, también los curtidores, los carniceros, porque trabajaban con pieles y las pieles, pues si no estaban muy bien curtidas, olían mal. Y tienen que hacer un real decreto a nivel del rey para decir que esas profesiones, esas personas tienen la misma dignidad que cualquier otra persona. El decreto del que habla del rey, una real cédula, está recogida aquí, porque es otra de las cosas que llama mucho la atención de los libros de Tomás, y es, ya lo ha dicho, agradecido a su primo Gelo Bustamante, es la calidad de las fotos, muchas de ellas inéditas, en todos los libros, sobre todo en el libro del Banco de Torlavega. Hay documentos realmente importantes. Y en este hay algunas fotos fantásticas, sí. Documentos, firmas. Sí, son libros que tienen muchos nombres, muchísimos datos, que sirven para que otro haga una historia novelada más, pero que no son libros de lectura, porque excepto la primera parte, pues la segunda parte es una cantidad de cifras, de números, y se hace un poco pesado. Por lo tanto, tienes que hacer un libro que sirva para leer, al que le interese, y que también sirva para ver. A mí me gustan los libros para leer y que también para ver. Tienes un momento para ver, porque no quieres leer, y ves un poquito cómo estaba la Plaza Mayor en el siglo, en 1600, 1850, que ya les adelanto que el único grabado que existe de esa Plaza Mayor es de mi propiedad, ¿verdad? Y rogaría que aquellos que lo copiaran citaran la fuente, y es el único grabado que existe de esa época, 1850. Dice también Ortiz,
Sal, dice: la historia de Torrelavega recibe también generalmente nuevas informaciones en este libro para ahondar en su narración. Recupera tomas de identidad de los artesanos del calzado que precedieron en el siglo XIX a los industriales de la afamada zapatería local y nos desvela algunos rasgos de sus predecesores familiares, bien conocidos en la vida cotidiana de antaño por sus inquietudes políticas, artísticas y emprendedoras. El libro podía ser, esta primera parte, un libro de ficción. Decía yo que es un recorrido, podía ser incluso una película de esta saga de los Gómez, que empieza ahí en el Algarve y termina en Torrelavega después de pasar 3 siglos, 300 años, y bueno, pues podía ser incluso un guión de una película. La segunda parte del libro, que entramos ya en ella, pues efectivamente enlaza con esto, que son todos aquellas personas que trabajaron la piel. Sí. Sí, hay un capítulo... ¿Qué importancia tenía en aquellos años la gente que trabajaba en los cultivos? Sí. Hay un capítulo intermedio que para mí también me parece importante, que es aparte de los maestros de obra prima, que es los zapateros de lo nuevo, que viene en la parte novelada que he hecho, después viene un capítulo en el que salen 30 o 40 zapateros de obra prima que trabajaban en Torrelavega. Vienen de Italia, vienen de Francia, vienen de Portugal, es decir, nombres y apellidos, quién eran, cuándo nacieron, cuándo se murieron, cuántos hijos tuvieron, con quién se casaron, pues unas pequeñas biografías sobre las personas que me parecen importantes y que sus descendientes viven con nosotros o han vivido. Sí, sí, sí. Son apellidos algunos muy conocidos. Sí, sí, sí. Y después pasamos a lo que es la piel propiamente dicha, que empieza con los curtidores, ¿verdad? Y empieza con una persona que hay un familiar aquí con nosotros, gracias por haber venido, que es Echard. El apellido Echard son franceses, Alexis Echard Mendicuague y Alexis Echard Mignacabal. Entonces, igual que ahora, pues cuando venía alguien a ejercer un oficio en el norte de España y triunfaba, pues hacía un efecto llamada. Llamaba a su primo, a su tío, a su sobrino, que seguía en Francia, oye, vente para acá que aquí podemos trabajar. Eso es lo que le pasó a Alexis Echard Mendicuague, que vino a la primera tenería francesa. Tenería es una fábrica de curtidos, y francesa, la importancia de los franceses en esto, y esta tenería francesa vino a trabajar a la tenería que existía en Santander, que fue la primera, de Ambrosio Echard, ¿vale? Ahí aprendió el oficio y se instaló en Torrelavega, en Miers de Vega, al lado del río Sorravides, donde después estuvo la vía del Grillo que llamamos, sí. Y en el tiempo de la alcaldía de Manuel Teira Fernández, muy recordado por mí, se levantó esa vía y se puso una avenida por la que ahora pasamos todo. Hay otra parte del libro que cuenta con mucho detalle y además muy bien relatado los oficios, el oficio, cómo se hacían los zapatos. Entonces, porque ahora vamos a la zapatería y realmente pues un par de zapatos, de todos, pero realmente el zapatero de obra prima, el maestro de obra prima que hacía zapatos, realmente era un oficio difícil, complicado, y era maestro y tenía un montón de aprendices, ¿verdad? Que se le daban de padres a hijos, de hijos a nietos, era un oficio que se iba, como tú bien has dicho, los que no tenían tierras y los que no tenían capital, pues su padre, que se podía morir pronto, de con 40 o 50 años en aquella época, pues les dejaba un oficio donde poder sacar adelante a su familia. Nada más y nada menos que creo que es tatarabuelo, mi tatarabuelo tuvo 14 hijos, o sea que son familias muy extensas que para sacarlas adelante hay que trabajar mucho. Incluso tenían hijos para trabajar también, para que aportaran dinero. En esta segunda parte que estamos ya metidos del libro, pues él ha nombrado a los curtidores, algunos con apellidos que se han quedado aquí en Torrelavega históricamente, como son el apellido Sollet,
Sollet eran curtidores, tuvieron ahí yo creo que fue aquí en Campuzano, tuvieron una fábrica de... El primer que vino fue Benito Sollet, el segundo apellido no soy capaz de pronunciarle, es Guilcao, no sé el francés, y vino de Francia también, y se instaló aquí en Campuzano, una fábrica de curtidos, y después Valentín Sollet fue el que, su hijo, el que la heredó. Y de hecho queda el apellido Sollet muy vinculado a Torrelavega, entre ellas Carmen Sollet, la que fue periodista, y bueno, Sollet es un apellido ya incrustado en la sociedad torrealavegense de siempre, y viene precisamente de estas... Eran gremios muy cerrados, era un gremio de los curtidores con una ascendencia francesa del 90%, y bueno, celebraban las fiestas francesas, celebraban, por ejemplo, cantaban la marsellesa en las bodas, en los actos religiosos o civiles, y realmente con el paso del tiempo se fueron un poquitín, no sé la palabra que decirla, españolizando, como se diga, y el Alexis pasó a Alejo, y realmente pues fueron un poquito cambiando los nombres. Sollet llevaba el acento francés, que no es de derecha, sino es así de izquierda, y después el acento desapareció. Bueno, se van modificando mucho los apellidos y las familias. Todas estas sagas familiares que Tomás relata en esta segunda parte del libro, otros maestros de la prima, curtidores, y entra también en el capítulo de toda la familia muy conocida en Torrelavega, muy afianzada, también en esta época, que fueron el guarnicionero Jesús Recalde. Recalde, eso es, que todos conocemos como el caballón, el caballo aquel grandón de madera, disecados que estaba en la calle, y que de chavales todos tocábamos, y algunos tuvimos la suerte de montar en él, y que, bueno, empezó este comercio en la estación, después pasó a lo que hoy es, bueno, ha cambiado tanto ahora de negocio, estuvo el comerciante Sánchez, y después estuvo, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora hay han cambiado tanto, la Caixa, hace esquina, es una casa de barco que hace esquina, ahí está la Caixa, Ruiz Tagle, ¿no? Sí, Ruiz Tagle, arriba de Ruiz Tagle, cerca de esto que acaban de poner allí como... La torre de la Vega, claro. No sé lo que es, pero eso es lo que han puesto. Bueno, eso, y realmente ahí estaba instalado el guarnicionero. Después se puso enfrente, en una casa que hizo un notario de Torrelavega, que todos conocemos, y que daba al casino. Sí, tenía la terraza allí, creo que se veía blanco. Y después ha estado en varios sitios, hasta que después de 153 años, hace 2 años, han cerrado. Y es Jesús Recalde Sánchez. Efectivamente. Bueno, pues toda esa saga de familiares Recalde, desde que se vinieron a Torrelavega y se instalaron, hasta los tiempos actuales, está recogido de manera minuciosa, año por año, fechas, familias, casamientos, muertes, abandonos, en fin, todo eso está recogido con la minuciosidad que Tomás nos tiene acostumbrado. Y ya la última parte también, derivados de la piel, de los tejidos hidrogenados, pues tenemos las famosas fábricas de zapatillas, los famosos fabricantes de zapatillas. Sí. Y aquí nombras pues a tres de ellos, con apellidos ya netamente ligados a la sociología y a la vida política, cultural, económica, industrial de Torrelavega, que son la familia de Juan Bautista Sañudo. Eso es, sí. Primero Juan Abascal, ¿vale? Y su hermano Pedro, después vino Santiago Sañudo Solórzano, que fue quizá la persona, junto con Isidro Díaz Bustamante Blanco, más importante en la historiografía económica de Torrelavega. No en vano fundó él, creó él y algunos más el Banco de Torrelavega, fue concejal
de Hacienda durante muchos años, presidente de la Cámara de Comercio otros tantos, realmente una persona que yo creo que, si no me canso de decirlo, la historia de esta ciudad no le ha reconocido el valor tan grande que tenía. Y por último, José Molleda, los Molleda de Torlavega, ¿verdad? Que aunque él no tuvo hijos, sus hermanos y hermanas sí los tuvieron, son los Molleda de la estación, los que todos conocemos, una farmacia, y que realmente fue también fundador de la Cámara de Comercio de Torlavega, fue fundador del Banco de Torlavega y fue fundador de la Sociedad Gimnástica de Torlavega, que todavía no era real. Una persona también muy importante, con una fábrica de zapatillas en la calle La Saga de Arreta, en lo que se denominaba La Quebrantada. Ahí tuvieron una fábrica muy importante. Y después estaba también la que estaba aquí en La Llama, esa era de Santiago Sañudo. Sí. Los apellidos netamente pasivos, Sañudo Abascal, y la importancia que tuvieron los pasiegos que vinieron a Torlavega. La calle Consolación recibía el nombre de la calle de los pasiegos. Hicieron industrias, crearon riqueza y crearon una Torlavega finales del siglo. Finales del 19, precisamente. Y de ahí nos queda la Cámara de Comercio, todo. La Sociedad Gimnástica, el asilo y la Coral de Torlavega. Torlavega siempre ha sido una ciudad de aluvión. Sí. Venían los pasiegos, venían italianos, venían franceses, venían portugueses de aluvión, y siempre han enriquecido a la ciudad, siempre. Y han enseñado nuevos oficios, o iguales oficios, pero nuevas formas de ejercer esos oficios, y por tanto a veces con la inmigración que hay ahora se entiende poco, ¿verdad? Sí. Que no se acepte. Venían a Torlavega y se quedaban, creaban riqueza, creaban industria, sus familias se asentaban, y realmente pues hasta nuestros días está llegando. Y yo, de estos casos que has contado, todos, esas 4 instituciones que siguen siendo absolutamente actuales, la Cámara de Comercio, valga de 100 y pico años, también tú escribiste un libro sobre ello, y donde recoges la importancia que tuvo la Cámara de Comercio en Torlavega, que además se daba para capitales de provincia, y Torlavega, igual que Sabadell, igual que Gijón, igual que Jerez, consiguió Cámara de Comercio. 1912. Efectivamente, eso es un hecho importante. Lo del Banco de Torlavega, ese libro, yo creo que hay que, no resuelve porque es muy grande, pero cuenta un poquitín cómo se llega a fundar. Bueno, el Banco de Torlavega me sirvió a mí para dejar la política. Yo estuve unos años en la política equivocadamente, porque por mi carácter no sirvo a esto, ¿verdad? Voy muy derecho. Y claro, yo trabajaba muchísimo, con unos horarios muy largos, y después pues me iba a hacer algo al Partido Socialista, del que he sido militante y sigo siendo militante. Y realmente me quedaba sin eso y digo, ¿y ahora qué hago? Y realmente empecé a ir por el archivo municipal de Torlavega. Tengo que decir y recalcar que Torlavega hoy día tiene un archivo extraordinario, con un personal extraordinario, de los mejores que hay en España, y hay que resaltarlo. Y me subía 70 y tantas escaleras al gallinero que decíamos, que era el antiguo del Boulevard, que hay en un gallinero, pero un gallinero, una cosa, 73 escaleras. Ya entonces tenía que parar por la mitad porque no podía seguir, y ahí me puse a leer documentos, y encontré que del Banco de Torlavega había hecho un historiador local, medio folio, y estaba aquello equivocado, la fecha no era correcta, los apellidos estaban equivocados también. Digo, bueno, pues es un buen motivo para hacer una monografía importante. Hay que darse cuenta, son 800 páginas que están escritas, y bueno, y ahí escribí, me sirvió para eso, para ver a los comités regionales, a las comisiones sobre todo la lectura del libro, uno se da cuenta
de aquella ciudad emergente, aquella ciudad que, como yo digo, tenía ínfulas de ser gran ciudad y de competir. Sí, sí. Y lo que quería que dijeras era de que fueron decían los comerciantes, estos que has nombrado. Estos que has nombrado iban a Santander, lo tienes tú en tu libro, sí. Lo he recogido, vas a pedir créditos al banco y decían, es que ustedes ponen los intereses muy altos, ¿no? Sí. ¿Te puedo corregir? Sí, correcto, lo que quiera. Esto fue Santiago Sañudo Solórzano. Por eso te digo, Sañudo. Que fue al único banco que existía en Torrelavega, que estaba en la calle Ancha, después estuvo enfrente del ayuntamiento, el ayuntamiento del Boulevard, vamos a decirlo, y entonces fue allí a pedir un crédito, hicieron una fábrica a nivel nacional, y a negociar el crédito. Digo, ustedes cobran mucho. Al único banco que era el Banco Mercantil de Santander, en la oficina de Torrelavega. Y dice, mire, usted lo tiene muy fácil, don Santiago, mire, crea usted un banco, haga usted un banco y se da usted los créditos más baratos. Dice, mire, tome nota de la fecha que son. Dentro de un año tendrá un banco nuevo en Torrelavega. Y así fue. Que no es este grande que han hecho ahora, ¿no? Es el Banco de Torrelavega. El Banco de Torrelavega. No es ese que llevo ahora. Yo no sé si ya se acabado un poco, quiero yo... Sí, porque es que tú te vas por los temas que a mí no me interesan. Estamos hablando del Banco de Torrelavega. Sí. No, digo para acabar ya, porque no conviene cansar a las personas. Este libro, y acabo con esto, que a lo mejor a ustedes también les puede servir, servir para conocer quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus bisabuelos, que mucha gente no lo conoce. Y igual conoce los nombres, pero ni sabían dónde trabajaban, ni dónde morían, dónde vivían, que cuántos hijos tuvo. Algunos dicen, no, 4 hijos, no, tu abuelo tuvo 8 hijos. Porque se murieron, pero tuvo 8. Bueno, y son las herramientas que nos da la posibilidad de empezar con nuestro padre, por ejemplo, e ir pasando de uno a otro en los registros parroquiales y buscando la genealogía, que a mí no me gusta decir la palabra genealogía porque son datos y datos y datos, y esto a mí no me gusta. Me gusta contar la historia de esa familia, dónde vivía, de qué se murió, qué enfermedades tuvo, porque después ves a lo largo de la vida, ves que los nombres de esa familia se repiten. Juan, Pedro, y desgraciadamente las enfermedades que se mueren esas personas son las mismas. Por lo tanto, que les sirva esta herramienta que gracias al Ayuntamiento de Torrelavega y a Esther, la concejala de Cultura, lo vamos a regalar. No sé si habrá para todos, porque no pensaba que iban ustedes a venir tanto, muchas gracias por ello, pero les daremos uno a cada uno y ahí verán, porque a lo mejor a alguno les puede interesar, bueno, pues empezar a conocer a su familia y nosotros muy gustosamente les ayudaríamos. Pues muy bien, Tomás, terminamos aquí y yo creo que es este libro es de obligada lectura para los torreveguenses y sobre todo para que no ocurra algo que constatamos últimamente, que es la pérdida de identidad y de cariño por esta ciudad. Si no conocemos su historia, si no conocemos su gente, si no conocemos su formación, lo que ha costado llegar hasta aquí no se puede querer. Los libros de Tomás, todos los que hemos nombrado, y este también, nos ayudan a algo que desde el Grupo Quercus siempre reivindicamos, que es el cariño a la ciudad. Y para querer a esta ciudad, reivindicarla y que recupere, yo creo que la gloria perdida, pues hay que leer y entendernos a los torreveguenses. Así que por mi parte, Tomás, muchísimas gracias. Gracias.